Espinosa, Dígame, doctor. ¿ya están listos? Sí, falta que ingresen algunos. Ya yo. Ya está habilitado para que puedan compartir. Perfecto, doctor. Pueden estar compartiendo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya estamos listos? Un momentito, doctor, falta una de nuestras compañeras. Sí, Ya. doctor, por favor. Ahorita no hay nadie en espera, todos están aceptados. ¿Puedo comenzar nomás ya, doctor? Claro, yo estoy esperando que ustedes se organicen. Ella. Buenas noches, doctor. Buenas noches, queridos compañeros. Somos el grupo 3 y nos ha tocado exponer el municipio español. Para empezar con el tema, vamos a conocer los antecedentes del municipio español. Antes de que España fuera invadida por los moros, ya existían formas de organización dentro de sus pobladores españoles. También ya tenían el conocimiento de la existencia de alcaldes y de la Junta de los Hombres, que en ese tiempo la Junta de los Hombres se llamaba el ayuntamiento, que estaba presidido por un presidente y tenía la finalidad de atender y responder al interés de los ciudadanos españoles, del municipio español. Según Fernando Galvis, da
bueno, hace referencia a la ya existencia de la palabra alcaldía en tiempo antiguo, donde significaba el que usa frecuentemente el poder. Siguiente, por favor. Uno de los hechos históricos fue en que fue el antecedente del municipio español, fue en el año 1300, donde España detiene la guerra contra los moros para poder reconquistar, ¿no?, sus territorios, y también querían recuperar el poder central que la guerra les había quitado. Por consiguiente a esto se crean las normas que mediante se instituyen los fueros destinados a los gobiernos y a la administración, que en ese entonces se llamaban villas o también ciudades. Y en este tiempo, el que resolvía todos los conflictos era el rey, y por eso se crean los consejos del rey. Estos se encargaban a recoger escritos y a dar las decisiones mediante documentos. Eh, en el caso de la Corona de Castilla, se crea también algunas instituciones centrales como la Audiencia, que fue creada en 1371, el Consejo del Rey, que fue creado en 1385, y la Casa de las Cuentas y las Cortes. Todas estas eran instituciones que representaban al rey. También bajo la coyuntura de la detención de la reconquista del territorio, se suscitan y favorecen, ¿no?, las guerras civiles al poder municipal. Siguiente, por favor. La ley del fuero, es la ley del fuero del León. Durante el reinado de Alfonso V, por el año más o menos 1121, se otorgó el fuero de León, mediante el cual uno o dos de los individuos de la corporación, siempre pero con título de alcalde, tenían la potestad de ejercer autoridad jurisdiccional solamente en materia civil y en materia criminal. La ley también, esta ley también hacía la referencia a la existencia de los consejos municipales y a la vigencia de los alcaldes. Es por esto que se lleva a una conclusión, ¿no?, que reconoce que, bueno, que estos alcaldes, perdón, nos lleva a la conclusión de que estas instituciones son ya muy antiguas en España, y que en la actualidad se la conoce como ayuntamiento. Estos sirvieron para organizar y constituir cabildos. Por otro lado, Fernando Galvis hace la referencia de que existieron una diversidad de alcaldes, pero por su importancia solo les voy a citar tres. Siguiente, por favor. Los alcaldes ordinarios, sus características eran que eran elegidos por los vecinos y tenían jurisdicción y competencia de administrar justicia solamente en materia civil y criminal. Los alcaldes mayores, estos eran elegidos por los corregidores y los gobernadores, y tenían competencia para administrar justicia en materia civil y militar. Y los alcaldes pedáneos, estos alcaldes siempre administraban la justicia de manera ilimitada. Muy buenas noches, yo voy a continuar. El ordenamiento de Alcalá. El ordenamiento de Alcalá fue creado en el reino de Alfonso IV en 1348. Hace referencia a la existencia de los alcaldes y los corregidores, que ya mi compañera les explicó, pero yo puedo volver a repetir. Explicó sobre primero el alcalde mayor, que era un cargo de la administración de justicia durante el antiguo régimen de España. Cabe resaltar que el cargo tradicional de los alcaldes mayores era colegial, que solamente tendrían que provenir sí o sí de algún tipo de estudio. Existiendo también, como ya mencionó mi compañera, los alcaldes de estado llano y de estado noble.
que ambos eran designados por elección de los vecinos de cada uno de los estados, como lo hacemos ahora, y los alcaldes ordinarios, que era la primera instancia judicial. ¿Quiénes eran los corregidores, en este caso, en el ordenamiento de Alcalá? Los corregidores eran elegidos por designación real. Un corregidor era un funcionario real cuyo oficio comprendía varios ámbitos y emplazamientos, como por ejemplo, era auxiliar en aquel tiempo, además que promovía y ejecutaba todo tipo de obras públicas, mantenía la salubridad y organizaba a la policía. También tenía funciones de desempeño económico, administrativo y ordinario. Siguiente, por favor. El ayuntamiento. No, primero aquí les voy a mostrar una foto de Alfonso y del ordenamiento. Siguiente, por favor. El ayuntamiento. La denominación de ayuntamiento tiene origen en la comprensión de la reunión o junta de varias personas de una población local constituida como forma de gobierno también local. Además que el ayuntamiento es la corporación formada por el alcalde y los concejales que se encargan de la administración política del municipio. En este término se puede utilizar como un sinónimo de municipalidad. Como por ejemplo, Romero informó que se postulará como candidato en el ayuntamiento, se utiliza como sinónimo de alcaldía o municipalidad. El alcalde es el máximo responsable del ayuntamiento, quien está a cargo de la administración local. Los concejales o ediles, por su parte, disponen de la potestad normativa dentro del municipio. Por lo que está demostrado que el ayuntamiento como forma municipal es originaria de España. En su significación de la palabra significa ayuntar o juntar a las personas para un solo poder. Siguiente, por favor. A continuación van a comenzar mis compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco de la Edad Media y los municipios. Para referirnos a la Edad Media, primero tenemos que hablar sobre el feudalismo, que es aquel sistema político, social y económico que era propio del medioevo, es decir, de la Edad Media. Y gracias al resultado de la fragmentación de la estructura para un poder político, surge la institución del municipio. Esto también se da al debilitamiento y desmoronamiento de la monarquía, y todo esto ocurre en la época carolingia en el siglo XI. Siguiente, por favor. Dentro de la Edad Media hubo ciertos acontecimientos importantes. Uno que era el decaimiento de ciudades debido a las invasiones que hicieron los bárbaros. Y el otro es que se ve un incremento en el poder de los señores feudales, y tras este incremento de los señores, la población acudía a sus tierras para protección a cambio de obediencia. Estos señores feudales poseían tierras y también servidumbre, pero no contaban con dinero. Siguiente, por favor. Aparecen también espacios de poder al mando de señores feudales, como ser castillos y ciudades. Y en estos castillos, las autoridades ejercían un poder pleno y absoluto de gobierno sobre sus territorios. Y estas autoridades normalmente era el príncipe o un señor feudal. Fernando Galvis afirma que en dichos castillos se veía la presencia de autoridades administrativas, y entre estos el alcalde, cuyas funciones eran vigilar que las mercancías no fueran intervenidas ilegalmente dentro del municipio, recaudar las tasas, administrar justicia también dentro del municipio, proteger sus cosechas y garantizar los contratos. Siguiente, por favor. Después viene la decadencia del feudalismo y el municipio.
en el siglo XII, por efecto de las cruzadas dentro del municipio en la Edad Media, el auge del comercio, la industria y la navegación se fueron intensificando. Entonces las ciudades fueron formando alrededor de los muros de los castillos y estos experimentaban una fuerte prosperidad económica y los beneficiados eran sus habitantes, y estos habitantes eran los burgueses que estaban conformados por artesanos y comerciantes. Siguiente, por favor. No, el anterior. Los campesinos encontraron en las villas un lugar seguro para comercializar sus productos, y de esta manera hicieron que las villas se desarrollen vigorosamente, y algunos de estos emigraron en busca de mejores posibilidades. Los siervos huían del régimen, es decir, que se alejaban de las relaciones con la servidumbre feudal para poder encontrar refugio y sobrevivir en las ciudades. Fue en ese momento que se dio la decadencia y hubo una crisis de la producción feudal y su economía. Siguiente, por favor. Los burgueses. Estos se convirtieron en una clase naciente, y este rol encaminó en ese importante proceso de cambio hacia un nuevo modo de producción, y este nuevo modo de producción era el capitalista. En algunos casos, los burgueses llegaron a conformar ejércitos militares. Y algo muy importante es que estos burgueses carecían de tierras, pero se diferenciaban a grandes rasgos de los señores feudales, ya que estos tenían mucho dinero. Gracias. Muy buenas noches, yo les voy a hablar de las libertades municipales. En esa época España libraba una lucha contra los moros por la reconquista. Entonces se unieron la lucha de los reyes, porque volví a lo anterior. En ese entonces, la lucha de los reyes y los condes era para aumentar sus fuerzas contra la reconquista. En este proceso se llegó a la adición de la población y a cambiar su sistema político y económico, otorgándoles determinadas concesiones. Siguiente. Las libertades municipales dieron reconocimiento a favor de la población de las villas, dando a estos el agrado de poder elegir a sus autoridades. Pero esta democracia era restringida, porque esta democracia solo era para la aristocracia de ese tiempo. Solo los nobles podían restringir la democracia de ese entonces, y en cambio no funcionaba nada para los pobres. Fueros y privilegios de las ciudades. En el sistema del feudalismo emergieron las ciudades y las villas para una mejor sustentación económica. La actividad económica se hacía a base de una transacción monetaria, o sea que se había dejado atrás el trueque y ya se estaba avanzando a una nueva modernidad. Siguiente. Los cambios y transformaciones estructurales que se avecinaban no le convenían a los señores feudales, así que estos decidieron poner cargas tributarias y restricción a las libertades que ya se habían dado al pueblo. A raíz de esto, el pueblo se levantó y se avecinó una gran lucha para tener reconocimientos. No pudieron con el pueblo, entonces reconocieron la libertad de los comerciantes y los artesanos, y les devolvieron el elegir a sus autoridades. Uno de los fueros más reconocidos de este tiempo fue el fuero de Sepúlveda, que concedió por Alfonso en 1076, que daban ciertas libertades en las cargas tributarias a las personas que quisieran poblar ciertos campos de territorio. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Las ciudades libres o repúblicas municipales.
Con la independencia de Venecia y Florencia y algunos países de la península itálica, cuando obtienen su libertad por completo, eso quiere decir que se van a convertir en repúblicas municipales. Estas repúblicas municipales tienen prácticamente, o se puede decir, que eran aptos o tenían la libertad para escoger sus propias autoridades locales. Sin embargo, con esa independencia, ¿qué obtenían su libertad de estas ciudades? ¿Qué es lo que va a padecer o se va a conformar? Son las milicias urbanas. ¿Cuál era el objetivo de estas milicias? Detener por completo a los señores feudales, ya que existían algunos señores feudales que no aceptaban esta libertad de estas ciudades de Italia. Entonces, a consecuencia de estos señores feudales se va a dar origen a las milicias urbanas. Aparte de ser llamadas ciudades independientes, van a ser llamadas también comunas. Bueno, para entender el surgimiento de los municipios es necesario mencionar qué eran los fueros. Durante la Edad Media, los fueros son el conjunto de leyes de un lugar provenientes de la costumbre o de privilegios concedidos por los reyes o señores. Estos fueros tienen su origen durante la Edad Media y se van a mantener también durante los principios de la Edad Moderna del siglo XVIII. Entonces, gracias a la aparición de estos fueros, va a surgir los municipios. ¿Eso qué quiere decir? Que los municipios estaban compuestos por dos ciudades, las ciudades libres y las ciudades beneficiadas con los fueros. En sí, las ciudades libres eran aquellas que no dependían de nadie. Ellas podían escoger a sus autoridades, pero sí o sí estaban conformadas por las milicias urbanas. A diferencia de las ciudades beneficiadas con los fueros, es muy diferente, porque esta ciudad dependía prácticamente económicamente, es decir, pagaba como ciudad un impuesto al rey con la condición de que el rey los deje tranquilos y sea totalmente independiente. Pero ¿cuál era el papel del rey dentro de los fueros? Era fácil. Que el rey tenía que proteger, si hubiera algún enfrentamiento entre países, aquellas ciudades que estaban con los fueros. Pero las ciudades libres e independientes que tenían sus milicias urbanas no eran protegidas por el rey. Esa era la diferencia entre las ciudades libres y las ciudades beneficiadas con los fueros. Pero tiene una cosa en común, que anualmente eligen sus autoridades locales y estas autoridades locales son llamadas alcaldes o burgomaestres. Sus funciones en sí eran administrar la justicia, organizar y cuidar la seguridad, organizar la milicia urbana. Esas eran sus funciones. En sí, los dos, en sí los dos eran la misma función, de cooperar a las ciudades, administrar y por tanto gobernar. Dentro de las ciudades, con los fueros, sus papeles del gobierno, es como si los alcaldes o burgomaestres estuvieran gobernando bajo el mandato del rey. Bueno, la ciudad de los burgos. La ciudad de los burgos se denomina la decadencia del sistema feudalismo. Da origen prácticamente a la ciudad de los burgos. Esta ciudad de los burgos se denomina del latín Gox Burgos, que significa aldea. Sin embargo, esta ciudad de los burgos estaba constituido por un castillo. Ese castillo proviene del latín castra, que significa fortaleza. Dentro de la aldea siempre tenía un líder o un cabecilla o una cabeza, que en este caso era el castillo. Enrique de Alcebo menciona y cita a Max Weber. Max Weber dice que las ciudades eran ayuntamientos urbanos. Él no lo tomaba aún como todo o como una aldea. La composición de esta población, ¿por quiénes estaban compuestas su sociedad? Estaba compuesta por comerciantes, artesanos, llamados burgueses, y ciudades llamados burgos, pero donde quedaba la burguesía, la clase alta, los militares. Estos se encontraban dentro del castillo, y dentro de las aldeas estaban comerciantes y artesanos, es decir, el pueblo. Ingresamos a la burguesía. Entramos con la burguesía. Va a existir con el surgimiento de la burguesía cambios y transformaciones dentro de la sociedad, porque antes en la Edad Media no existía
la palabra burguesía. Pero sin embargo va a surgir la palabra burguesía, y esto que va a tener consigo cambios y transformaciones durante la transición de la sociedad feudal y la sociedad capitalista. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estaba ya por terminar la Edad Media y estábamos entrando a la Edad Moderna, dentro de la sociedad tenían en Europa más que todo una sociedad feudal. Estaba basada en el feudalismo, donde no había burgueses, no existía prácticamente eso. Sin embargo, cuando a fines ya de la Edad Media, va a existir la burguesía. Pero el surgimiento en sí, la burguesía, como se puede decir, en su época de oro, va a ser con la sociedad capitalista. La sociedad capitalista se llama a aquellos que han vivido durante la Edad Moderna, porque ahí va a surgir la palabra capitalismo, en la Edad Moderna. Entonces, el auge de la burguesía se va a dar durante la Edad Media, durante la sociedad capital. Hernán Heyer menciona que la burguesía, durante la Edad Media, en sí no solamente tenía poderes económicos sociales, sino que también se basaba con los poderes del mandato político. Estaba dentro de esos aspectos en sí qué es lo que provocaba la burguesía dentro del poder político. Esto eran los burgueses en la forma del capital móvil financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias a la burguesía el capitalismo va a surgir durante la Edad Moderna. Ya para finalizar la universidad. La universidad va a surgir a finales de la Edad Media. Estas universidades surgen con la descomposición de la sociedad feudal. Es decir, cuando la sociedad feudal está por desaparecer por completo. Sin embargo, ¿dónde surgen estas universidades? Surgen entre las villas y las ciudades-burgo. Pero quienes organizan o quienes manejaban estas universidades eran administradas por las órdenes religiosas libres, es decir, la iglesia. En sí, la universidad, ¿cómo se va a organizar o cómo se va a organizar esta universidad? Era independiente y autónoma. No dependía del rey, tampoco dependía de la ciudad. Dependía de ellos mismos. Pero aquí hay que tomar algo muy en claro. En sí dependía de la iglesia, porque estaba manejada por ellos. Bueno, contaba con sus propias autoridades y reglamentos de gobierno. No escogía la ciudad, no escogía el rey, no escogía el burgomaestre. Ellos mismos escogían sus propias autoridades y sus propias reglas. Con eso concluimos la exposición, doctor. Ya. Bueno, estos últimos temas hemos estado viendo lo que es el derecho municipal y lo que es la historia, cómo nacen y lo que es el municipio. Y cada uno de los grupos ha ido desarrollando ciertos temas y puntualizando aspectos, obviamente, del municipio, tanto en España y como lo que ha ocurrido en la Edad Media, cada uno con sus diversas características y obviamente la evolución que ha ido dando esta hasta que lógicamente vamos a llegar a lo que hoy es el municipio y su estructura. ¿Algún comentario, pregunta, duda, complementario que quiera dar el mismo grupo o alguno del curso? Los escuchamos, por favor. Doctor, ¿Sí? yo quiero hacer mención a algo de la parte que me tocó y es de las libertades municipales. Ya. Que en esta época, cuando ya se dio algunas libertades a la población, el ayuntamiento se elevó a la categoría de realidad jurídica, al ser aceptados y reconocidos como una realidad histórica y social por las autoridades supremas central, que en este caso sería la corona, y que gracias a estas libertades municipales, se dio prueba de que la península hispánica sobre los pueblos europeos de la Edad Media. Ya. ¿Algún otro comentario, por favor? Bueno, vamos a hacer un corte, ya estamos sobre los 30 minutos
y vamos a tener la última conexión que vamos a hacer dudas complementarias a lo que se ha ido dando en las exposiciones o comentarios de cualquiera de los participantes, ¿ya? Está bien, doctor, gracias.